Recuerdo hace 10 años la pregunta que me hice y que lo cambió todo en mi vida. ¿De verdad vine solo a esto? ¿Qué más hay en mi vida además de tantos obstáculos? Estaba en una etapa de mi vida que sentí como una tocada de fondo, una etapa de mi vida donde me había desconectado de mí a tal nivel que me sentía perdida, sola y sin un sentido claro de a qué había venido yo. Lo único que sabía en el fondo era que algo más tenía que haber para mí, que todo ese desorden en el que me encontraba en ese momento no podía hacerlo todo. Era 2015, tenía 19 años, estaba en cuarto semestre de la universidad y sentía que mi vida se había puesto como loca. Sentía que todo se estaba saliendo de mis manos y que yo no podía hacer nada al respecto. Fue una etapa entre 2014 y 2015 donde viví muchos cambios en mi hogar debido a que mi abuela materna tenía un cáncer que claramente requirió que mi mamá se alejara mucho de nosotros para poderla cuidar a ella. Hasta ese momento yo no sabía muy bien lo que era hacerme cargo de mí misma. Había crecido acostumbrada a que me protegieran todo el tiempo, que me dijeran de alguna forma qué hacer, qué no hacer. Me guiaba mucho por lo que para mis papás estaba bien, además de que me sentía en una especie de burbujita donde se me buscaba proteger de las dificultades y de cualquier incomodidad. Mi mamá siempre había sido el foco central en el funcionamiento de nuestro hogar, era la que estaba pendiente de todo y de todos, así que en ese momento era yo una Daniela que se sintió muy inestable, como sin piso, abandonada, como si me hubieran dejado a la deriva. Claramente no era así y mis papás estaban haciendo lo mejor que podían y nunca se desentendieron de mí y de mi hermano. Solo que ahora, en ese momento, todos estábamos lidiando con nuestra propia tormenta y por más de que trataban de estar allí para nosotros, era imposible para ellos seguir con una dinámica familiar normal como si nada estuviera pasando, cuando en realidad estaban pasando muchas cosas. Y yo en medio de mi desconexión lo sentí así, como si fuera un abandono, pero soy muy consciente de que no fue así en realidad y de que mis papás hicieron todo lo mejor que podían. En esa parte de esa etapa tuve una relación de pareja que no me nutría mucho y que yo tampoco supe nutrir porque no tenía mis pies sobre la tierra. La terminé de una manera poco amorosa y quedé con la carga de haberle hecho daño a esa persona. Eso se sumó a la debilidad emocional que ya traía por todo lo que estaba pasando a nivel familiar. Empecé a comer compulsivamente. Mi relación con la comida se convirtió en un refugio bastante disfuncional. Comía por ansiedad, no sabía controlarme, incluso muchas veces pensé en empezar a inducirme al vómito por la culpa y el desagrado que me generaba estar comiendo de esa forma. Afortunadamente para mí vomitar es muy fastidioso, entonces nunca me animé a hacerlo. Y siento que nuevamente estaba Dios ahí siendo muy grande conmigo y consintiéndome mucho y cuidándome mucho. Por supuesto, empecé a subir de peso mucho en ese momento. La ropa ya no me quedaba muy bien y eso seguía alimentando mi frustración. Me sentía mal conmigo misma, casi que en depresión, ya no quería salir, lloraba todo el día, todos los días. No quería que me vieran así, me sentía muy avergonzada de mí. Fue ya como el fondo que me indicó que algo tenía que hacer distinto, porque ya no podía seguir así. Algo se movió dentro de mí y empecé a buscar respuestas para todo eso que estaba pasando. Al inicio no era una búsqueda consciente en realidad, pero desde ahí he comprobado lo que hoy digo muchas veces y es que cuando el alumno está preparado, los maestros aparecen. Y solo con el hecho de yo decidirme a salir de toda esa turbulencia, ya la energía se empezó a mover para encontrar las respuestas que me iban a mostrar el camino de vuelta a la calma, el camino de regreso a mí. En medio de esa búsqueda de respuestas, fue nada más y nada menos que mi ginecóloga la que sin proponérselo me empezó a sumergir en esta nueva manera de ver la vida. Ella me empezó a tratar el tema del peso
porque yo, aunque sabía que la causa era la forma en la que yo estaba comiendo, le estaba echando la culpa a las pastillas anticonceptivas porque me daba vergüenza aceptar que yo era la que no estaba cuidando mi cuerpo y que había generado ese sobrepeso. Para que se hagan una idea, más o menos mi peso de ahora, con el que me siento muy bien, es de 55 kilos y en ese momento estaba en 70 kilos. Ella me guió a una dieta que me ayudara a bajar de peso, pero además de eso me nombró por primera vez algo con lo que yo no estaba familiarizada en lo absoluto. Me dijo que si yo pensaba que las pastillas anticonceptivas me iban a engordar, efectivamente así iba a pasar. Y me empezó a hablar de la ley de la atracción, de cómo ella manifestó incluso a su esposo tal como lo quería, usando esas técnicas de energía, mentalidad, etcétera. Y fue algo muy a modo de charla, pero para mí ese día que tuve la consulta con ella, siento que marcó un antes y un después en mi vida. Desde ahí empecé a buscar información, me encontré con varios libros que leí y fueron de mucho valor. Entre ellos me leí por primera vez El Secreto, que siento que debe ser uno de los primeros libros que debe leerse alguien que quiera sumergirse en este nuevo estilo de vida más consciente, más poderoso desde la vivencia de una espiritualidad práctica. Siento que Dios me consiente mucho y no me pregunten cómo, porque en realidad todo se fue dando de manera muy perfecta y muy mágica, pero mucha información y mucho entendimiento empezó a llegar a mí. Es como si me hubiera encontrado con lo que mi alma estaba pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo, porque toda esa información que empecé a encontrar ahí, la fui captando y la fui entendiendo de una manera súper fluida, como si una parte de mí ya fuera experta en eso. Empecé a entender cómo el sobrepeso estaba asociado a una serie de conflictos y traumas que se estaban removiendo y estaban generando esa conducta de comer sin límites como un mecanismo de protección frente a un supuesto peligro. Entendí cómo tenía todo que ver con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entendí que era una manera de llenar mi vacío por sentirme sola y a la vez era una manera inconsciente de buscar que me vieran. En fin, empecé a encontrar muchísima información que me removió muchas cosas, me empezó a resolver muchas preguntas, me estaba por fin dando más respuestas que dudas, más claridad, más poder, y me estaba devolviendo la fuerza y el sentido de mi vida. Unos años después, en el 2020, en pleno año de pandemia y de cuarentenas, empecé mi camino de conexión con mis ángeles y mis guías de luz. Fue como si todo lo que había vivido y experimentado de este mundo maravilloso de energía, espiritualidad, desde el 2015 hasta ese 2020, se convirtiera de repente muchísimo más fácil, más fluido, más amoroso, porque ahora tenía a todo un equipo de asesores que me acortaban el camino, porque ellos ya tenían un panorama mucho más amplio de mi vida y me ayudaban siempre a ver todo desde esa nueva perspectiva más real, más completa, más expandida, libre de juicios limitantes. Hoy no voy a hablar mucho de cómo ha sido mi experiencia con ellos porque siento que es una historia muy bonita y con muchos puntos importantes, pero más adelante les estaré contando porque siento que es un equipo de asesores, como les digo yo, con los que todos podemos conectar, que todos definitivamente, lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no, los necesitamos en nuestras vidas. Conectar con mi espiritualidad cambió mi vida por completo y de la manera más positiva. Siento que definitivamente desde ese momento dejé de llevar un rol de víctima de la vida y recuperé mi rol de creadora consciente de mi vida. Empecé a relacionarme de manera mucho más respetuosa y amorosa conmigo. Empecé a vincularme con mis papás también de una manera mucho más consciente. Empecé a ver mis heridas y afrontarlas para liberarme de cadenas, de ataduras.
Empecé a sanar mi relación con mi cuerpo y con la comida. Con el tiempo bajé de peso, recuperé mi peso ideal, empecé a entender y a descodificar muchos síntomas de mi cuerpo que me estaban dando información muy valiosa. Cambió mi forma de mostrarme al mundo y claramente continúo en un camino que me llena de mucha paz, confianza, claridad y poder. No porque nunca tenga retos o conflictos, sino porque ahora tengo muchas herramientas para afrontarlas de la manera más fluida y libre posible. Y eso es lo que hago hoy con cada terapia, con cada taller, con cada contenido. Busco que tú también llegues a ese estado de paz, poder, plenitud, libertad, porque tienes un piso firme donde caminar, porque tienes unas herramientas para afrontar la vida desde un recorrido más fácil, más liviano, más amoroso, más libre. En conclusión, recordar que no eres solo lo que te sucede, que no eres solo este cuerpo físico, que no eres tus circunstancias, te devuelve tu poder, te devuelve la estabilidad en tu vida y lo mejor, le da un sentido más claro a tu paso por este mundo para que lo vivas en más facilidad y libertad. La espiritualidad como camino de vida te regresa a un equilibrio, te recuerda que tienes un poder creador en ti, que no eres víctima indefensa de la vida y te libera de cadenas que tú misma te imponías antes, porque ahora entiendes la profundidad de todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que vives. Ahora estás en la capacidad de observar más allá de lo evidente y de levantarte de cada caída y no solo levantarte, también transformar siempre a tu favor cualquier reto o tormenta, porque simplemente has recordado que no estás aquí en vano y que tampoco tienes que poder con todo tú sola, porque tienes todo un equipo celestial listo para apoyarte siempre que se los permitas. ¿Y tú, qué tanto te permites vivir la espiritualidad como un estilo de vida que te devuelve tu paz, tu poder y tu libertad creadora? Nos escuchamos en un próximo episodio.